En primer lugar, quisiera extenderle mi sincero reconocimiento por la valentía de aceptar un cargo que usted mejor que nadie sabía, o si no lo sabía ya lo confirmó, se trataba de un barril de pólvora. Que llegaba usted a dirigir una secretaría que resultó una caja de Pandora, debido a los incontables casos de corrupción, ineficiencia y el deterioro del sistema de salud que le heredaron, por un lado, el doctor Alor, quien no obstante su desastroso paso por esa secretaría fue premiado por Morena con una diputación federal, y por el otro el doctor Díaz Morales. Y esa sería mi primera pregunta. ¿Usted considera que los servicios de salud que se prestan en Veracruz son equiparables a los de Dinamarca? A Veracruz le ha costado muy cara su docilidad de seguir al gobierno federal en un sistema de salud improvisado e ineficiente. La creación y casi inmediata desaparición del INSABI, y ante el fracaso de la decisión de migrar hacia el IMSS Bienestar ha sido fundamental para que hoy la mitad de los veracruzanos no cuenten con acceso a los servicios de salud. De acuerdo con el Coneval, que por cierto está a punto de ser destruido por Morena, de 2020 a 2022, la cifra de personas que no tenían acceso a la salud pasó de 2.508.900 personas a 4.038.400. Prácticamente 1,5 millones de personas se quedaron sin acceso a la salud solo en 2 años. ¿Y es a esto a lo que se refieren ustedes cuando hablan de salud para todos? Le pregunto, ciudadana secretaria, ¿cuántas veracruzanas y veracruzanos tenían acceso a los servicios de salud en 2018 y cuántos cuentan actualmente con este beneficio? Aprovecho esta intervención para darle voz a una serie de denuncias que me han llegado por parte de trabajadores de su secretaría relativas a manejos administrativos irregulares, acoso laboral y falta de atención médica oportuna y de calidad. Una de esas se refieren a las observaciones a la cuenta pública 2022 que aún están pendientes de solventar. A la fecha se señalan 31 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, 18 del ORFIS y 11 de la Contraloría General, tan solo en el ejercicio 2022. Aún faltan las de 2023 que, extrañamente, aún están dictaminando. El ejercicio 2024 aún está en curso. Le pregunto, secretaria, ¿qué ha sucedido con esas observaciones? ¿En realidad usted toma las decisiones de la Secretaría a su cargo o solo tiene la facultad de firma? ¿Ha habido sanciones para los responsables de estas irregularidades? Secretaria, como en otras secretarías, hay una queja constante de que el presupuesto es insuficiente ante tantas necesidades, pero resulta que a pesar de las triquiñuelas y opaco manejo de las finanzas, los subejercicios son brutales. Este año, la Secretaría de Salud de Veracruz tuvo un presupuesto de 1,237.49 millones de pesos, de los cuales hasta septiembre 682.65 millones de pesos no se habían ejercido. En este momento, ¿a cuánto asciende el subejercicio de la Secretaría y cuál es el volumen de desabasto de equipo médico, vacunas y medicinas en los hospitales dependientes de la Secretaría a su cargo? ¿Cuáles fueron las áreas de subejercicio? ¿Qué porcentaje del presupuesto se utilizó para hospitales de alta especialidad y qué porcentaje para centros de salud? ¿Qué estrategias se han desarrollado para combatir el desabasto de medicamentos? Señora secretaria, en la pasada legislatura se denunció un desvío de la Secretaría a su cargo de por lo menos 1.600 millones de pesos en contratos asignados sin licitación, con sobreprecios y sin garantía alguna de cumplimiento, así como por la simulación de compra de equipo médico, de medicamentos o medicamentos sin permiso de la Secretaría de Salud Federal. Y curiosamente, a pesar de la inversión millonaria, prevaleció el desabasto en medicamentos oncológicos. De todo lo anterior, se señaló directamente a Jorge Cisniega, director de administración, como responsable y ejecutor de esos ilícitos. No me quiero arriesgar a que me quiten el sonido, así es que dejo mis 30 segundos para usted. Gracias, diputado. Por los números que no conocía. Adelante, tiene uso la voz por 5 minutos. Gracias. Secretaria, le recuerdo que el que comparó con Dinamarca la salud de nuestro país, y Veracruz es parte de México, fue el expresidente López Obrador.
pero me da mucho gusto saber que estamos mejor que en Dinamarca, aquí en Veracruz. Eso es impresionante. Que el 8.2 millones de veracruzanos tengan servicio de salud de alta tecnología, de verdad que está como cuando el gobernador declaró que en Veracruz se recuperan más coches de los que se roban, pero bueno. Volviendo al caso de Jorge Cisniega, si cualquiera de los aquí presentes escribe en Google el nombre Jorge Cisniega, seguido de la palabra corrupción, le aparecerán miles de registros de notas periodísticas y denuncias. Sugiero la asistencia virtual, la que nos sigue por las herramientas que todo el mundo conocemos como digitales, y presencial, los que están aquí. Les sugiero, insisto, poner en Google el nombre Jorge Cisniega y junto a ese nombre la palabra corrupción. Ya verán el vergonzante resultado. Mi pregunta es concreta para usted, secretaria. ¿Avala usted la honorabilidad del señor Cisniega? ¿Mete las manos al fuego por él? Secretaria, el gobernador mintió al afirmar que los quirófanos del Hospital Nachón nunca suspendieron operaciones. Hay pruebas, secretaria, incluso documentación oficial que prueban el cierre. Yo quisiera a usted preguntarle si coincide usted o no con esta declaración del ingeniero García. Le recuerdo que está usted bajo juramento de decir verdad. Secretaria, hoy la Secretaría a su cargo tiene empleados a lista de raya, con salarios de menos de 100 pesos al día, por debajo del mínimo oficial. Lo peor es que además carecen de prestaciones, no tienen vacaciones ni aguinaldo, y para Ripley, la Secretaría de Salud no les brinda servicio médico. Por favor, díganos cuántos empleados de su secretaría están en esa condición. Seguramente dirá usted que ninguno, que todos ganan entre 20 y 30 mil pesos, pero bueno, ¿y por qué, a pesar de la promesa del ingeniero García, quien ya reconoció este problema, de resolver este vergonzante problema, no se ha resuelto? Le pregunto cuántos médicos, enfermeras y personal de área de la salud se han contratado en este último año. ¿Por qué tenemos tantos centros de salud sin médicos y sin enfermeras? De los contratos realizados, ¿cuántos han sido por asignación directa y sus montos? Ya nos acostumbramos a que el Hospital Regional de Veracruz sea el ejemplo de la crisis del sistema de salud en el estado, y no por culpa de los médicos y enfermeras, sino porque no sirven los climas, fallan los elevadores, hay desabasto de medicinas y vacunas, además de un largo, muy largo, etcétera. En menos de 5 años, 4 médicos han dirigido el Hospital Regional de Veracruz, lidiando con el desabasto de medicamentos, suspensión de cirugías y malas instalaciones, lo que ha provocado la mala atención a los pacientes. Falta de insumos y medicamentos, omisiones en la atención que se brinda a pacientes, malos tratos y falta de mantenimiento son los señalamientos que hacen las madres de niños con cáncer del servicio que se presta en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz. No veo por qué se ríe la persona que está junto a su lado cuando estamos hablando de niños con cáncer, que es una burla esto. ¿Por qué el Hospital Regional de Veracruz no tiene tantos, tiene más bien tantos y tantos problemas? ¿Qué garantías ofrecen a los pacientes que no saldrán peor que como ingresaron? La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 20/2024 en contra del ISSSTE, o dirigida al ISSSTE, la que dirige Berta Alcalde Luján, hermana de la presidenta nacional de Morena, así como a los servicios de salud de Veracruz que usted encabeza, por violaciones a los derechos humanos a una mujer chinanteca y también por la violación al derecho a la vida en agravio de su recién nacida, la que falleció por fallas de estructura hospitalaria y otras causas atribuibles al ISSSTE de Orizaba y al CESBER de Río Blanco. Imagine usted la gravedad de este caso, secretaria, que hasta doña Rosario Ibarra, la encubridora mayor de las violaciones de los derechos humanos de la Cuarta de Formación, se haya atrevido a emitir esta recomendación. Le consulto si esta recomendación ya fue atendida. ¿Qué han hecho? Y que nos platique el chiste que está pensando el señor que está a su derecha, que se la pasa riendo. ¿Qué han hecho para garantizar que casos así no se repitan? Son mis preguntas, señora secretaria, y también si pudieran decir de qué tanto se ríe el señor que tiene usted a su derecha. Secretaria, le haya usted reclamado al doctor Alor y al doctor Díaz Morales
por haber encontrado ese hospital que hoy debe ser de primera, hasta con excremento de chupacabras. Pero bueno, continúo. La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud indica que Veracruz es sexto lugar nacional en cuanto a defunciones por COVID-19. Tenga la bondad de informar esta soberanía cuántos fallecimientos causados por COVID ocurrieron anualmente en el estado del 2020 hasta la fecha. También le solicito nos informe si a quienes oficialmente murieron por neumonía inespecífica, neumonía atípica, embolias torácicas y embolias pulmonares, que dicho sea de paso eran términos médicos preferidos del despreciable doctor Muerte de apellido Gatell para reducir el número de pacientes por COVID-19, se le realizaron las correspondientes autopsias y si fueron sometidas a los comités correspondientes. En el caso del dengue, a septiembre de este año, ustedes reconocían el registro de casi 2.800 casos en nuestro estado. Sin embargo, para noviembre, dada la criminal cancelación que hizo el gobernador del estado del programa de fumigación contra el mosco del dengue, la cifra ya fue superada y ahora son 7,000 infectados. Es un incremento escandaloso en términos absolutos y relativos, además de fuera de lógica y una negligencia brutal y aberrante. ¿Cómo lo explica usted, secretaria? Nos informa, por favor, cuántos de esos casos fueron de dengue grave y cuántas defunciones ocurrieron. ¿Puede explicar a esta soberanía si realizaron el diagnóstico diferencial de dengue, zika, chikungunya? En su caso, ¿cómo lo hacen y cuántos casos de cada patología diagnosticaron? Muchas gracias, secretaria. Héctor Yunes Landa, diputado.